para que la podamos subir posteriormente al canal. Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla. Nuevamente, Terridata. Me pueden escribir por el chat o activan el micrófono. Y me confirman si Sí, están profe, viendo ahí ya se la... ve la pantalla. Perfecto, Julián Andrés. Bueno, sin más preámbulos, arranquemos. ¿Listo? De antemano, excusas, pues son cosas que definitivamente pues, que salen de mis manos, no el tema del internet y sobre todo pues aquí en la universidad. ¿Qué personas están en la universidad? Que estén dentro de la universidad en este momento, levanten la mano, por favor. Solo para validar, a ver si también pues, se les está presentando el problema de internet. Es lo que quiero, verificar. Levanten la mano, por favor, la herramienta de levantar la mano, ahí donde dice reacciones. Bueno, listo. Bueno, muchas gracias. Entonces, eh, aprovechemos el tiempo al máximo y teniendo en cuenta las dificultades. Entonces, demografía y población, pues ya lo habíamos mencionado, una pirámide poblacional, hombres, mujeres, y en la parte derecha, pues una población desagregada por sexo. Entonces, la tendencia efectivamente corresponde que hay una mayoría de mujeres. Casi en todos los territorios se presenta esa situación, casi, no en todos. Digamos que esa es una de las experiencias que vamos a vivir. Pues no voy a dar mayores detalles porque este tema ya lo vimos. Algo que es supremamente importante es esa categorización entre la población urbana y rural. Recuerden que el municipio que tenemos como referencia en este momento es Ubaté, ¿cierto? Ubaté. En este momento estamos viendo Ubaté. Hay casos, como yo les planteaba, en donde se presenta lo contrario, hay una mayor población rural, ¿cierto? Pues depende de algunas características, principalmente calidad de vida, vocación agrícola, una economía basada en la agricultura, por ejemplo. Y también las extensiones, la extensión de tierra. Por ejemplo, recuerdan, quizás yo lo mencioné en la clase, ¿recuerdan cuál es el municipio más grande de Colombia? Yo lo mencioné, yo lo mencioné. Si alguien lo tiene presente, por favor escríbalo en el chat de Teams. O si tiene alguna dificultad, pues simplemente te lo escribe en el chat de WhatsApp. Listo, lo que me interesa el día de hoy es que podamos tener una interacción, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, si lo tienen presente, escríbanlo, el municipio y el departamento. Bueno, agradecerle a Diego Alejandro, nos escribe esto en La Guajira, pero no, no queda ubicado en La Guajira, no queda en La Soacha, Guajira. ¿Quién dijo por ahí por micrófono? ¿Qué dijo? Soacha, Daniel Salazar, Soacha. Ujú. Bueno, hice un cambio aquí en el audio. ¿Me confirman, por favor, si me siguen escuchando? Sí, Sí, profe, profe, ya se Sí, escucha profe, ya se mejor. escucha mejor. Ya está mejor, ¿cierto? Sí, correcto. Muy bien. Sí, es que estaba usando aquí otro mecanismo, pero ya tengo una diadema. Listo. Entonces, las personas que acertaron en la pregunta, aquí les vamos a dar un me gusta en su mensaje. De pronto Nicole escribió Cumarimbo, pero pues es Cumaribo. Y Sí, profe, me efectivamente, equivoqué, perdón. Es tranquila, linda no te ahí. preocupes, no te preocupes, está bien. Efectivamente, Jensi Nicole acerta Cumaribo en Bichada. Recuerden que en las referencias que hice en clase mencioné que perfectamente en ese municipio pueden caber dos Bogotá, ¿sí? Es un municipio enorme, ¿sí? Los invito a que revisen las diferentes
cartografías, ¿sí? Pues mientras tanto, pues yo estoy entrando aquí a internet, por supuesto, ¿sí? Y podríamos revisar, digamos, esa dimensión geográfica espacial de Cumaribo, ¿sí? Entonces, para que pues lo tengamos presente. Si están viendo mi pantalla, yo estoy haciendo un zoom a Cumaribo, ¿sí? Enorme, ¿sí? Es supremamente gigante. Entonces, también valdría la pena revisar qué tipo de actividades se desarrollan allí, ¿sí? Por ejemplo, agricultura, algo que también pues está muy relacionado con ustedes y tiene que ver con la ganadería, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con crianza de ganado, reproducción animal, suelos, ¿sí? Si encontramos unos suelos fértiles para poder desarrollar este tipo de actividades. Bueno, pero entonces me voy a permitir avanzar pues, para cumplir con lo que nos hemos planteado hoy. Recuerden que tenemos unos datos SISBEN. El SISBEN no es una EPS, aprovecho para mencionarlo, recordarlo. El SISBEN, en el marco de nuestra materia informática y las tecnologías de la información y las comunicaciones y la realidad, estudiantes, el SISBEN corresponde a un sistema, es un sistema, un poco como lo que hemos venido planteando con Terridata. Es una gran plataforma que hace referencia a un sistema de beneficiarios. Se supone que todos los habitantes, ojo con esto, los habitantes que registran que viven en Colombia deberían estar ahí. Ojo con lo que voy a decir. No solo corresponde a la ciudadanía colombiana. Para hacerme entender, la población venezolana, ¿sí? Los migrantes venezolanos que por supuesto han ingresado al país de forma legal, tienen la posibilidad de registrarse en el SISBEN. ¿Por qué razón? Porque justamente el SISBEN se configura en un instrumento para que podamos acceder a los diferentes servicios, a la diferente oferta en salud, educación, vivienda, seguridad, entre otros servicios relacionados con los derechos humanos, ¿sí? Eso es supremamente importante que lo tengamos en cuenta. Entonces la pregunta es, ¿un migrante venezolano que ingresó legalmente puede estar en el SISBEN? La respuesta es sí, sí. Entonces, en términos de lo que tiene que ver con la informática, pues el SISBEN es una gran base de datos, ¿sí? Pero, pues como lo estaba mencionando, tiene unas características de interoperabilidad, unas características robustas para manejar importantes volúmenes de información. Y es por esa razón que en Terridata aparece. Recuerden que el concepto de Terridata en particular corresponde a un ejercicio de interoperabilidad, es decir, que está arrastrando la información que tiene el SISBEN en sus bases de datos, en sus servidores. Quiero validar que me estén escuchando bien, que estén atendiendo a la clase. Entonces, por favor, yo acabo de escribir en el chat, escribí SISBEN, ¿sí? Entonces, por favor, denle me gusta a ese mensaje, ¿sí? Manito arriba, ahí están las reacciones, correcto, ya lo hizo una persona, varias, excelente. Entonces, con eso estoy validando que estemos aquí pendientes. Muchas gracias, eso es muy importante. Bueno, finalmente pudimos superar el problema de Internet. Eh, para una próxima oportunidad, sí vamos a hacer la transmisión en vivo. El problema que se presentó hoy es que el Internet no nos estaba funcionando. ¿Vale? Pero ya aquí estoy recibiendo todas sus interacciones. Excelente. Hay una manito arriba, Jonathan Steven. ¿Quiere hacer una pregunta o simplemente está mencionando, está informando que está atento? Pregunto.
Ah, bueno, César Cortés también levanta la mano. Entonces, si tienen alguna Eh, pregunta, bueno, están sí, no, atentos. profe, Perfecto. es que no me aparece el chat, pero sí estoy ahí atento. Perfecto. Bueno, señor. Luego revisamos por qué no le aparece el chat. Bueno, de pronto es que por alguna razón eh, no está en la lista de Teams, porque pues desde la Universidad de Fusagasugá, digamos, los agregaron a cada uno. ¿Listo? Puede ser por eso. Pero bueno, finalmente me pueden escribir en un mensaje interno su correo, ¿sí? El mío, por ejemplo, es hcastellanos@cundinamarca.edu.co. Y yo lo copio y lo pego y ya deben aparecer como miembros. ¿Listo? Bien, continuemos. Entonces, hagamos rápidamente el repaso de finanzas públicas. La clase anterior, pues no tuvimos, o bueno, pues, simplemente nos enfocamos en las generalidades. Entonces, hoy justamente, pues quiero que podamos manejar esto con un poco más de detalle. Entonces, como lo mencionábamos el día de ayer, en materia financiera, finanzas públicas también podrían ser finanzas privadas, ¿sí? Digamos que el concepto es exactamente el mismo. Las grandes categorías son los ingresos y gastos. Y de hecho, por supuesto, esto también lo pueden aplicar ustedes en su vida cotidiana. Si ustedes están gastando más, pues naturalmente, pues hay que hacer unos ajustes, ¿cierto? Y verificar cómo nos estamos gastando nuestro dinero y primero, me parece que lo más importante es establecer cuáles son nuestras fuentes de ingreso, ¿sí? Me gusta plantearlo de esta manera, mis queridos estudiantes, porque si nosotros tenemos un dominio, una gestión, un control de nuestro propio proyecto de vida, de nuestra vida, pues simplemente tendremos la facilidad de, de gestionar empresas, de desarrollar grandes proyectos, ¿cierto? Y de esa manera, pues, digámoslo de esta manera, ser exitosos en la vida, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que tengamos presente eso. Bien, permítanme un momento, por favor. Estoy aquí configurando un tema. Ok, listo. Entonces, Teridata, en esta instancia básica de fichas y tableros nos ofrece una oportunidad, ¿sí? La oportunidad es hacer ejercicios de comparación, ¿listo? De comparación, ¿ok? Bueno, si mejoró el internet, van a ver mi imagen, mi cámara, la cual pues también tiene ahí una referencia de la universidad, de la seccional UAT. Eso es muy importante. Entonces les decía que para este caso, en esta instancia básica tenemos la oportunidad de comparar los gastos nacionales, ¿sí? Versus los gastos municipales, ¿cierto? Digamos que tenemos información a corte del 2020. La información del 2021 pues aún está siendo objeto de consolidación, ¿sí? Pero entonces aquí, por ejemplo, podemos comparar en el último punto que los gastos nacionales digamos, han buscado mm, han decrecido o, digamos, en palabras simples, se ha buscado que bajen. Aunque, como yo les mencionaba en la clase, por la información que se tiene recientemente, pandemia, año 2021 y gran parte de este año 2022, se plantea que el gobierno nacional, ¿sí? El gobierno nacional anterior, que fue encabezado por Iván Duque, dejó un déficit fiscal de aproximadamente 83 billones de pesos, ¿sí? Esos son los artículos de prensa, ¿no? La información que encontramos en algunas fuentes, ¿sí? Entonces,
el punto es que nosotros como profesionales debemos ir a las fuentes, ¿sí? Debemos no comer cuento, ¿sí? Ah, es que profe salió en las noticias, ¿sí? Puede que sí. Ah, es que lo vi en las redes sociales, está bien. Pero entonces nosotros, como una buena práctica a la luz de la informática y a la luz de un nivel profesional como en el que están ustedes, debemos nosotros revisar juiciosamente las cifras, las fuentes. Entonces, si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de finanzas, de eso que yo les planteaba, el caso de las finanzas públicas a nivel nacional, el gobierno nacional anterior, inclusive podemos hacer también un monitoreo, un acompañamiento, una veeduría al gobierno que recién empezó a nivel nacional, el gobierno de Gustavo Petro. Y también digamos, en el gobierno municipal, ¿sí? Si a ustedes les interesa qué está pasando en su municipio, Cajicá, Cogua, Agua de Dios, ¿cierto? Los municipios de Boyacá, de donde ustedes, de donde vienen algunos de ustedes, este mismo ejercicio lo podemos hacer, ¿sí? Eso es ser profesional y eso es ser un ciudadano responsable, ¿sí? ¿Qué más, mi profe? ¿Cómo estás? Aquí, estamos aquí en clase. Sí, señor, estoy aquí conectado. Bueno, ya hablamos, ya hablamos. Bien, disculpen. Entonces, algo que es supremamente clave es ese ejercicio comparativo. ¿Listo? Bueno, entonces claramente en el municipio de referencia observemos que buscan manejar un equilibrio tanto en los ingresos como en gastos. Y miren que la gráfica tiende a ser lineal, pues obviamente tiene unos picos, ¿cierto? Por ejemplo, en el año 2015 fue donde se presentaron mayores, digamos, variaciones, tanto en ingresos como en gastos. Se incrementaron, ¿cierto? Pero naturalmente aquí los ingresos son superiores. Esto en pesos corrientes, 1.115, hablaríamos de 1.115 millones, ¿cierto? Y algo más. Y 1.081 millones de pesos y algo más, ¿sí? Y al final del ejercicio o al final, digamos, de esta línea de tiempo, año 2020, 789 y 677 en gastos. Entonces ahí podríamos llegar a encontrar un superávit si al final las cifras al final del ejercicio, al final del año, pues se encontrarán esas cifras. Cuando yo digo superávit, hago referencia a que quedó una plata, ¿sí? Por ejemplo, el año pasado, 2021, quedaron en las cuentas bancarias principalmente unos recursos, ejemplo, 1.000 millones de pesos. Un poco lo que mencionábamos en la clase y por ahí están los compañeros atentos a este comentario. Nos encontrábamos con la pregunta, que haya un superávit es bueno, hace referencia a una eficiencia del municipio, de la alcaldía, o si estuviéramos hablando de una empresa privada, ¿sería eficiente? Entonces planteamos que la respuesta va orientada hacia el no. ¿Por qué razón? Porque si hay un presupuesto, se hace una planeación presupuestal, es decir, vamos a establecer qué recursos se destinan para qué acciones concretas, salud, educación, vivienda, ¿sí? O en una empresa también pues hay proyectos de inversión, en lo público también hay proyectos de inversión. Entonces, si se estableció una planeación y no se ejecuta, no se hace lo que se planea, pues ahí tenemos un problema de eficacia. En ese caso, esos superávit, pues finalmente serían negativos, ¿cierto? Y reciben, por lo tanto, una calificación negativa, ¿sí? Entonces, quiero que tengan en cuenta eso. No siempre ese concepto en materia de cuentas, que encontremos una plata ahí disponible, no significa que estemos ahorrando, no necesariamente, ¿sí? Sino que realmente se establecieron, se definieron unos recursos y no se ejecutaron de forma adecuada y oportuna, sobre todo. Cuando digo oportuna es que no se hizo en el tiempo, en la vigencia que se definió en la planeación, ¿ok? Entonces, siempre atento a resolver sus preguntas, sus comentarios, ¿ok?
los pueden hacer ahí por el chat de Teams o por el chat de WhatsApp, que de pronto pues para algunos se les facilita, ¿cierto? El día de hoy. Bien, continuemos. Hicimos referencia también a los rubros de operaciones. Permítanme un momento, por favor. Ok, es que estoy recibiendo unos mensajes acá. Entonces, también hablamos de los rubros de operaciones efectiva de caja a nivel per cápita, pesos corrientes. Recordemos que per cápita coloquialmente hace referencia al concepto de por cabeza, por persona, ¿de acuerdo? Entonces, aquí observen que también tenemos la oportunidad de observar otras categorías. La primera que nos aparece es el total de esas operaciones efectivas de caja a nivel per cápita. Podríamos hacer referencia únicamente a los ingresos corrientes, a los tributarios, por ejemplo, que corresponden a impuestos, ¿cierto? Ejemplo, impuesto predial, industria y comercio, impuestos que hemos mencionado. Bueno, de hecho, observen que aquí está un poco más específico, ¿sí? Por ejemplo, miremos impuesto predial, ¿cierto? Entonces, podemos observar que en el caso de UAT, comparativamente con otros municipios de Cundinamarca, inclusive pues a nivel de Colombia, pues presenta pues unas particularidades, ¿sí? Si hablamos del promedio en materia de Cundinamarca, pues está bien, ¿no? Ha hecho digamos, un esfuerzo para recaudar, ¿cierto? Recaudar en materia de impuesto predial. Se supone que este número se encontraría desde la siguiente relación. El número de habitantes de UAT, que en este caso son 50.306 si la memoria no me falla, y el gran total de el ingreso por impuesto predial, ¿cierto? Entonces supongamos que son 100 habitantes y se recolectaron 100.000 pesos, ¿cierto? Entonces, aquí lo que ocurre es que cada uno finalmente por cabeza aportó 1.000 pesos. ¿Listo? Obviamente, pues aquí la operación claramente es la siguiente. 85.188 pesos multiplicado por 50.306 habitantes, eso nos daría el total, nos debería dar el total de lo recaudado por impuesto predial en este municipio. ¿De acuerdo? Entonces, para las personas que quieren profundizar, por favor, pues los invito a que hagan ese ejercicio, ¿sí? Y de esa manera, pues, verificar lo que yo les acabo de decir. ¿Eso a qué nos lleva también? A que ustedes van a tener instrumentos para analizar su municipio y durante toda la vida, como profesionales, hoy, mañana, en un año, en 20 años. Eso es lo que me interesa, ¿sí? Ese va a ser un poco la herencia, si me permiten decirlo de esa manera, de esta materia. ¿De acuerdo? Y en cuanto al presente y a las 16 semanas de clase de esta materia en este semestre, pues eso les sirve para que ustedes hagan el ejercicio analítico de cada dimensión en su trabajo, ¿cierto? Entonces ustedes pueden empezar a establecer, profe, el municipio que usted me asignó o el que me ha interesado, veo que hay una dinámica interesante, por ejemplo, en materia de impuesto predial. ¿Eso a qué nos puede llevar? A que hay una dinámica inmobiliaria importante en el municipio. Es decir, si hay más predios, más construcciones sobre todo, ¿cierto? Eso debe presentar eh, un incremento en el impuesto predial. ¿Por qué? Pues porque hay más construcciones. Claro que eso es discutible, porque no de forma automática el hecho de que hayan más construcciones
implica que haya más impuesto predial. ¿Por qué razón? Porque esas construcciones primero tendrían que tener una licencia de construcción y acuérdense que hemos mencionado, especialmente en lo rural, aunque también en lo urbano pasa, que muchas personas construyen y no obtienen o no solicitan primero la licencia de construcción, sino que construyen de forma ilegal, hay que decirlo así, generando infracciones urbanísticas. Y por esa razón, pues no se vería reflejado en el recaudo por impuesto predial. Además, también hay que tener en cuenta otra cosa y con eso termino este punto. Para que la construcción sea objeto de impuesto predial debe estar en el catastro, debe estar en ese inventario, en ese censo de predios, que finalmente eso es lo que se llama catastro. Entonces, hay muchos municipios, como lo pueden observar en esta gráfica, ¿sí? Hablemos de los municipios un poco más, permítanme decirlo así, atrasados: Yacopí, Quetame, Topaipí, Guayabetal, pues son municipios pequeños de sexta categoría. Ya le voy a contestar a la pregunta que me hace Romero. Por ahora lo identifico como Romero, ya verifico el nombre exacto, Felipe, que me pregunta precisamente sobre ese tema. Ya le voy a contestar. Entonces, tienen esos problemas, ¿no? Pero miren que, por ejemplo, municipios como Anapoima, Ricaurte, Tenjo, Cota, Tocancipá están haciendo un muy buen trabajo y de ahí para allá los demás. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, Ricaurte es un municipio que ha crecido bastante. De pronto a quienes les gusta ir a Tierra Caliente, Ricaurte, Girardot, municipios ahí que colindan, resulta que allá se ha construido bastante, condominios, casas, vivienda campestre, urbanización, ¿sí? Es atractivo por el clima, ¿no? Entonces, se ha hecho un muy buen ejercicio de información y esa base de datos predial catastral, pues está muy bien actualizada. Obviamente que falta. En el caso de Ubaté, justamente este año, 2022, se está haciendo la actualización catastral. Es decir, que si nosotros revisamos, por ejemplo, a final del próximo año, vamos a encontrar esta estadística, esta gráfica mejor. Va a estar ubicado mejor Ubaté. Y se van a acordar de mí que efectivamente el impuesto predial va a crecer. Sí, es decir, no estoy diciendo únicamente que las personas van a tener que pagar más. Eso puede pasar en el caso de que hayan construido un piso, dos pisos, ¿sí? Que hayan construido más. ¿Mm? En el caso de Ubaté, la más reciente actualización se hizo en el año 2009, ¿sí? En el año 2009. Han pasado casi 13 años, entonces obviamente Ubaté creció de una forma sustancial en materia de construcciones, de predios. Entonces obviamente que se va a ver el cambio, ¿sí? Va a haber más recaudo por impuesto predial. Ahora sí, voy a responder a la pregunta que hace Alejandro, perdón, Felipe Romero. Y la respuesta, pues en gran medida está en la información que aparece al principio de Terridata, Felipe y compañeros. El municipio de Baté es de sexta categoría según la Ley 617 del 2000. Entonces los invito a que la revisen de pronto con más detalle. Sin embargo, el tema tiene que ver con dos variables. Una, lo que estamos viendo en este momento, que es el ejercicio financiero, ¿sí? La plata, los recursos, los ingresos y gastos que tiene el municipio. Sin embargo, el tema que genera que un municipio tenga una categoría es la población. Es la población, ¿sí? Son esas dos principalmente. Aunque pues por supuesto podríamos hacer una referencia a las ley 617 del 2000, ¿cierto? Y pues ser un poco más específicos en la respuesta. Entonces, la ley 617 del 2000
obedece a la categorización de las entidades territoriales. Entonces, en el artículo 1, si están viendo mi pantalla, compañeros, les estoy mostrando la norma en el sitio de función pública, que pues obviamente nos da un referente institucional. Es una fuente en la que podemos confiar. Entonces, por supuesto, la referencia hace referencia al artículo 302 de la Constitución Política, ¿sí? En donde se establece esa categorización, ¿cierto? Y se establece cuál es la naturaleza, el alcance de cada entidad territorial. Cuando yo hablo de una entidad territorial, puedo estar hablando de municipios o departamentos, ¿listo? Eso también quiero que lo tengan en cuenta. Simplemente, para simplificar, empieza con una categorización especial para los departamentos, ¿cierto? Y posteriormente se hará referencia a los municipios, que de pronto es lo que más nos interesa por ahora. Hay una categoría especial que corresponde a la población entre los 500.000 habitantes, 500.000 habitantes y más. Y, como yo les estaba diciendo hace un momento, que tenga ingresos corrientes de libre destinación anuales que superen los 400.000 salarios mínimos legales vigentes. 400.000 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, esa cifra la tenemos que multiplicar en este momento por 1.000.000 de pesos. Y así obtenemos cuáles son los ingresos corrientes, ¿sí? De libre destinación, que en lo que estamos viendo en esta clase, pues lo podemos consultar, ¿sí? Acuérdense que en el ámbito financiero hemos hecho referencia a los ingresos corrientes de libre destinación. Bueno, y así para cada una de las categorías, ¿sí? Aquí observen que las siguientes categorías, bueno, perdón, tengo que hacer bueno, esa era la categoría especial. Por ejemplo, ¿qué ciudades entran ahí? Bogotá, Cali, que al mismo tiempo se entienden como municipios, distritos y municipios. Bogotá es un distrito. Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, sí, digamos las ciudades principales, pero también, por ejemplo, ahí entran dos municipios que a mí me llaman la atención. El municipio de Soacha, Cundinamarca, aunque bueno, tengo que verificar, sinceramente tengo que verificar. ¿Por qué? Porque Soacha cumple con el primer ítem, que es tener más de 500.000 habitantes, 501.000. Tiene perfectamente, puede tener 800.000 o puede tener más de 1.000.000 de habitantes. Ustedes pueden verificar eso en Terridata, ¿no? Eso lo podemos hacer de una vez acá, ¿sí? Soacha. Y hay otro municipio, de pronto si alguien quiere ir verificando, que es el municipio de Bello en Antioquia. De pronto si conocen. Bueno, bueno, en el caso de Bello, si no estoy mal, tiene más de 500.000 habitantes, 550.000, tal vez. Puede que esté equivocado, pero pues para eso tenemos la información. Entonces miren que efectivamente el municipio de Soacha es de primera categoría, ¿sí? Pero tendríamos que verificar en las finanzas si correspondería a un municipio o a un distrito categoría especial, porque entonces tendría que tener ingresos corrientes, ¿sí? Ingresos corrientes por más de 400.000 salarios mínimos legales vigentes mensuales, ¿sí? Ese es el ejercicio, ¿listo? Entonces, para responder categóricamente a la pregunta, pues hay primera categoría, ya hablando aparte de la categoría especial, primera categoría. En este caso se supone que Soacha está aquí. No está aquí en categoría especial, no necesariamente. Hay una segunda categoría, población y recursos, tercera categoría, cuarta, quinta y sexta. Entonces, aquí hay una particularidad. Miren que el municipio de Ubaté dice que todos aquellos distritos o municipios con población igual o inferior a 10.000 habitantes
y con ingresos corrientes de libre destinación anuales no superiores a 15.000 salarios mínimos legales vigentes. Entonces alguien me puede preguntar, profe, pero es que acabamos de ver que Ubaté tiene 50.000 habitantes. Sí, pero de acuerdo a esta medición, no estaría cumpliendo con los 15.000 salarios mínimos legales mensuales. O mejor, perdón, tengo que plantearlo de otra manera, disculpen. El municipio podría estar en una segunda categoría, es lo que quiero decir. Ahí lo resalté. Miren que ahí dice, población comprendida en 50.000 habitantes y 100.000. Ubaté tiene esa población, pero no estaría cumpliendo con los 50.000 o 100.000 o hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ese es el problema. Y bueno, para cerrar, y en una próxima clase, pues me gustaría que profundizáramos en eso. ¿Qué tiene que ver eso? ¿O qué impacto tiene en el municipio? Voy a decirlo en palabras simples, ¿sí? Voy a decirlo en palabras simples. Primero, pues claramente está mostrando que tiene bajas capacidades para generar recursos propios. Cuando hablamos de esos ingresos corrientes de libre destinación, en gran medida tiene que ver con lo que es capaz de hacer el municipio por cuenta propia. Recolectar impuestos de predial, industria y comercio, tasas o sobretasas a la gasolina, lo que él puede hacer como un municipio dentro del municipio. O con empresas, ¿sí? Cuando tienen acueducto, tienen el frigorífico, tienen diferentes empresas, ¿sí? Y adicionalmente, ¿eso qué implica? El gobierno nacional y el gobierno departamental tienen unos recursos que le pueden asignar a los municipios. Entonces, si el ejercicio, si los resultados no son óptimos, no son aceptables, pues obviamente que les van a girar menos platica, ¿sí? Ese es el problema también, ¿sí? Que si no somos buenos, pues tampoco nos van digamos, a premiar, a entregar dineros, recursos, ¿sí? Para que pues el municipio se desarrolle. Eso es un poco paradójico, ¿no? Porque uno podría decir, no, pero pues deberíamos darle más recursos a los municipios pequeños, a los municipios que tienen problemas de desarrollarse. Pero pues la lógica no es esa realmente. La lógica es que no se le puede entregar plata, o mejor, no se le puede entregar más plata, digamos, a municipios que están haciendo las cosas mal. ¿Sí me explico? Tienen que mostrar responsabilidad. ¿Sí? Esa es la lógica. Bueno, yo voy a parar ahí esa parte y quisiera avanzar en los otros temas. ¿De acuerdo? Sigo pendiente de pronto si hay alguna pregunta. Sería interesante que de pronto Felipe me confirmara por el chat si con lo que le dije respondí a su pregunta o quedó alguna duda, algún tema que, pues, en el cual él quiera profundizar. Muy importante la pregunta y pues digamos que eso también hace referencia a que el tema es de interés de ustedes. ¿Listo? Bien, muy bien. Aquí ya tengo confirmación de Felipe y ha dado visto bueno a la información. Perfecto. Bien, entonces, pues hacíamos referencia a otros temas. Está el Sistema General de Regalías, el Sistema General de Participaciones, ¿sí? Aquí hay un resumen. Pero entonces, este tema se ve mejor explicado acá, si están viendo mi pantalla. Tenemos el Sistema General de Participaciones y dice acá una distribución porcentual de asignaciones, SGP por sectores. Esto me parece muy importante para que ustedes analicen y primero, y pues entiendan, por supuesto, en qué consiste ese ejercicio del Sistema General de Participaciones. Y de ahí también entender la calidad de estos servicios en cada uno de sus municipios, ¿sí? Tanto el que les asigné como el que ustedes, en el que ustedes viven o el que les interese, ¿sí?
Entonces, ¿qué es el Sistema General de Participaciones? Como su nombre lo indica, es una participación de las entidades territoriales frente a unos recursos, ¿sí? Acuérdense que estamos en finanzas públicas. ¿Funciona para una empresa privada de la misma manera? Sí. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Si usted trabaja en una empresa o es empresario, usted tiene que presupuestar unos rubros, una plata, unos recursos para financiar estas categorías. Profe, ¿y la educación cómo? Todas las empresas deben tener un sistema de formación y de capacitación, sea pública o sea privada, ¿sí? Para que sus empleados, por ejemplo, pues cada día sean más capaces, se actualicen, ¿sí? En diferentes núcleos del conocimiento o áreas del conocimiento. La salud de igual forma, ¿cierto? La ley exige que usted le garantice la salud a sus empleados, ¿cierto? Agua potable, pues también tiene que haber, alimentación en algunos casos y otros temas. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque es que no quiero dejar por fuera el sector privado del análisis que nosotros estamos haciendo, ¿sí? De ahí, permítanme un momento, por favor. De ahí, entonces, ¿cuál es el asunto? Que hasta cierto punto lo público e inclusive nosotros como personas debemos hacer una gestión de nuestras finanzas, ¿sí? Y por eso voy dando los ejemplos. Pero bueno, al punto. Observemos en este caso en materia de educación cómo el municipio que hemos venido usando. Bueno, claro que aquí yo ya me fui para Soacha, ¿cierto? Entonces, tengamos en cuenta ese cambio. Podríamos volver a revisar Ubaté, no hay problema, pero pues ya que estamos acá, miremos Soacha. Soacha recibe por educación en pesos corrientes, espero estar haciendo una lectura correcta, 156.000 millones de pesos. En salud, 41, agua potable 9, pues estoy abreviando, ¿no? Propósitos generales 11, alimentación escolar 324 millones de pesos. Ustedes se preguntarán, ay, mire que continuamente en la prensa, en los medios de comunicación se hace bastante referencia a la alimentación escolar. ¿Qué opinan de ese dato? Ese dato de alimentación de escolar en Swatch. Obsérvenlo, obsérvenlo. Hay un número ahí y dice el 0.15%. Atención, cuando ustedes leen ese dato, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Qué analizan primero? Invito a las personas, sí, alguien creo que activó su micrófono. Adelante, los quisiera escuchar. Adelante. Diría que es una mala alimentación escolar, ¿no? Porque en cuanto a la cantidad de población que hay. Excelente, Ronald Santiago. Excelente, excelente. Esa es la lectura correcta. Entonces, observemos cómo, esa es la razón, ¿sí? En noticias. Pues yo trato de no darle mucho crédito a las noticias, porque ustedes saben, ustedes se imaginarán por qué. Pues porque a veces hay un cierto sesgo en la información que aparece en las noticias, en las redes, ¿sí? Pero, como bien lo acaba de expresar Santiago y Jensi Nicole en el chat, acuérdense que ustedes también se pueden manifestar ahí en el chat, háganlo. Efectivamente, es una cifra, es una cantidad, son unos recursos en pesos colombianos muy baja. Y lo acaba de decir Ronald. Una población tan grande, ¿sí? Y pues bueno, miremos la población. Miremos la población. 808.000 habitantes. ¿Y a quién le aplicaría la alimentación escolar?
por lo menos a las primeras 3 categorías, niños de 0 a 4 años, de 5 a 9 y de pronto de 10 a 14, ¿sí? Supongo, ¿cierto? Algunos colegios de bachillerato les dan alimentación, probablemente también acá. Entonces, en un recorrido muy rápido, podríamos hablar de que la población de la que estamos hablando es aproximadamente un 16% de la población. ¿Cómo lo obtuve? Pues sumando las categorías. ¿Listo? Aquí hay 4, 4, 4, 4 aproximadamente. 4 por 4, 16. Perfectamente hablaríamos de un 16%. ¿Sí? Bueno, pues 16% por acá, 16% por acá, si hiciéramos referencia a la categorización hombres y mujeres, niños y niñas. Entonces es un número importante. Y para ir cerrando esta clase, compañeros, porque pues quiero que haya un espacio así sea 10 minutos. Bueno, ya no alcanzamos a los 10, pero ya van 9. No, perdón, todavía tenemos 6 minutos para que sean la 1 de la tarde menos 10 minutos. Bueno, entonces, efectivamente, nos encontramos con una realidad triste, ¿sí? Y es que se me perdió. Bueno. Sí, ya llegué. Alimentación escolar, 324 y corresponde al 0,15%. Bueno, hay otros elementos que dicen que primera infancia 0%. Eso sería mucho más triste, pero eso tiene una explicación, ¿sí? Hay que tener en cuenta que hay programas de orden nacional, ¿sí? Y es muy probable que en este caso, para este municipio, pues el tema de primera infancia se maneje desde la nación, desde el gobierno nacional, ¿sí? Eso puede ser lo que está pasando ahí, ¿sí? Eso no significa que no haya inversión en primera infancia, ¿de acuerdo? Ese es lo que quiero que analicen, ¿sí? Y que complementen, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ir cerrando, vamos a ir cerrando. Entonces, salud, de igual forma, se presenta esa situación. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en un municipio como Ubaté, la salud, bueno, tanto la educación como la salud, especialmente la educación, no es certificada. Entonces, la responsabilidad es de la gobernación, en este caso de Cundinamarca, ¿sí? Probablemente el tema de la salud también. Es decir, todo se maneja en los 110, bueno, no en los 116, en este caso en el municipio de Ubaté, también pasa en los municipios de Carmen de Carupa, municipios como Tabio, Cundinamarca, que no son certificados en educación y se maneja la educación desde la gobernación. Allá se toman las decisiones, se manejan los recursos. Y también en salud. El hospital, por ejemplo, de Ubaté, lo gestiona, lo administra la gobernación de Cundinamarca. Eso tenemos que revisarlo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y por eso, pues, se presentan algunas situaciones. Agua potable tiene que ver precisamente con mm, el acueducto, el suministro de agua que sea apta para el consumo humano, eso es agua potable, y junto con eso pues también hablamos del saneamiento básico, pues ahí en estas categorías no aparece, pero digamos que todo el tema de alcantarillado, el manejo eficiente de los residuos sólidos, ¿sí? Ya saben a qué me refiero, pues deben ser gestionados de forma eficiente. Y el problema de eso es que eso es costoso, ¿sí? Paradójicamente, el manejo de los desechos, ¿cierto? Ya saben a qué me refiero, eso es costosísimo. Por ejemplo, lo que se viene construyendo en la zona del Portal de la 80 en Bogotá, hacia la parte posterior, un poco más hacia el norte, ahí se está construyendo una planta de tratamiento de aguas residuales, las famosas PETAR, ¿sí? Ubaté también está haciendo un esfuerzo en eso, pero pues es complejo, ¿no?
que pues hay bastantes personas y generan bastantes residuos sólidos. Y resulta que lo que se está haciendo en Bogotá, o lo que ya se está terminando, ya está pues que ya está en operación, es muy costoso. Hablamos de billones, con B larga, billones de pesos. ¿Ok? Entonces, ese tema es bastante complejo y costoso. Bien, aquí, bueno, están los demás temas, pero pues en eso no me voy a quedar. Aquí nuevamente se hace una referencia de ejecución presupuestal, que era lo que yo les decía a ustedes. Ejecutar la plata, los recursos con los que se cuentan, ¿sí? Entonces miren que aquí, por ejemplo, en este caso estamos hablando de Soacha, ¿sí? Cundinamarca ejecuta un 67% y Soacha un 72%, ¿sí? Entonces lo primero que uno se debe preguntar, ¿qué pasó ahí? ¿Sí? Hay un déficit en la ejecución, entonces se supone que casi un 30% de esta plata para alimentación escolar no se ejecutó. ¿Qué pasó? No se contrató a tiempo, ¿sí? Principalmente eso. Eso habla, digamos, un poco más de la gestión de las alcaldías, ¿sí? Miren que en el caso de la educación se ejecutó mejor, casi un 100%, fue un 96%. La salud también, los recursos, pero pues quedó casi un 10% sin ejecutar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa plata? Se supone que esa plata debió quedar en alguna cuenta, una cuenta bancaria, obviamente de la administración, de la alcaldía. Pero es raro, ¿no? Es un poco paradójico porque uno dice, pero ¿por qué no ejecutan esa plata? Realmente el asunto es que ejecutar es lo más complejo que puede haber, ¿sí? Una cosa es hablar, ¿sí? Prometer, decir que vamos a hacer, vamos a cambiar el mundo, y otra cosa es ejecutar, ¿sí? Ejecutar es más difícil, compañeros, estudiantes. ¿Listo? Bueno, son las 12:49 en mi reloj, entonces aquí solamente mencionar los recursos propios, ¿sí? Los recursos propios, como su nombre lo indica, pues es la gestión que hace cada municipio para generar, pues voy a redundar, recursos, ¿sí? Para específicamente financiar su plan de desarrollo, ¿sí? Todo lo que, digamos, un alcalde menciona, un candidato y luego el alcalde, que va a hacer, en gran medida se puede financiar con los recursos propios, ¿sí? Lo que el mismo municipio está en capacidad de generar, ¿listo? Y finalmente, el indicador de desempeño fiscal. Eso lo vamos a poder eh, profundizar en la parte final del semestre, ¿sí? Pero digamos que para que ustedes tengan una idea, ese indicador de desempeño fiscal es cómo se califica el municipio, ¿sí? ¿Cómo se califica? Así como ustedes reciben una calificación, no solamente por asistir, porque pues la asistencia se supone que es necesaria, es obligatoria, o pues obligatoria en el sentido de que es necesario estar ahí para poder aprender. Y usted recibe una calificación por sus ensayos, por su caso de práctica, por los avances que hagan en el curso, ¿sí? Todo es objeto de calificación. Entonces aquí, por ejemplo, se califica lo que tiene que ver con funcionamiento en la primera barra. Por ejemplo, lo que tiene que ver con funcionamiento tiene que ver con la nómina, con los vehículos que usa la alcaldía, con lo que tiene que ver con las instalaciones físicas, la tecnología, que los computadores, que el internet, etcétera, etcétera. La deuda, pues como su nombre lo indica, es si el municipio es buena paga, si está destinando recursos para ponerse al día con las diferentes deudas que tiene. Puede ser una deuda pública o privada con bancos como el Banco Agrario, que es público, o los bancos privados, los que ustedes quieran. O digamos también hay préstamos, empréstitos a nivel internacional, banca multilateral, Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo, bueno, hay diferentes instancias de empréstitos, de préstamos a nivel internacional. Transferencias, pues es un poco, como les mencionaba, lo que le transfiere precisamente el gobierno nacional al municipio o el departamento al municipio. Recursos propios, ya lo he dicho, gastos a inversión, obras, proyectos, capacidad de ahorro.
que no es lo mismo que un superávit, ¿sí? Eso es diferente. El ahorro es el ahorro, ¿cierto? Esos recursos que el municipio, después de haber hecho un ejercicio presupuestal a ejecutar, puede también destinar ahorro, ¿sí? Eso pues se ve muy poco, pero bueno, pero sí, existe. Y el indicador de desempeño fiscal. ¿Cómo somos eficientes en el manejo fiscal? Lo fiscal tiene que ver con los tributos, con los impuestos en particular. ¿Listo? Pero naturalmente pues recoge todo lo que hemos hablado en esta gráfica. Voy a terminar ahí esta transmisión. Les agradezco mucho su participación y pues de antemano excusas por los inconvenientes que tuvimos al principio, pero bueno, pues todo hace parte de, digamos, de las soluciones de la gestión precisamente de los recursos informáticos. Entonces, agradecerle su participación y nos encontramos en la próxima clase. Que tengan una excelente tarde. Un abrazo, hasta pronto. Desde la Universidad de Cundinamarca, seccional UBATE. Hasta luego, que estén bien. Nos vemos, chao. Hasta Gracias, luego, profe, hasta profe, luego. gracias. Hasta luego, profe, gracias. Listo, Gracias. profe. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego.